Explicamos por acá. ¿Qué son las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas, a grandes rasgos, es una función periódica, o sea que se va a repetir. Viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, aquí. Y esto se vuelve a repetir. Mira, llega acá. Y si tú te das cuenta, todo esto idéntico, todo esto se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. Entonces esto se le llama una función periódica, que eso es básicamente una onda. La onda es una función periódica y toda función periódica va a tener una longitud de onda. La longitud de onda es la longitud del punto más alto al punto más alto, o también del punto más bajo al punto más bajo, que es básicamente lo mismo. La longitud de onda, como dice su nombre, longitud, se mide en metros. ¿Ok? Además, esto va a tener un tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a morir de aquí hasta aquí? Eso se mide, eso se le llama periodo. Y eso se mide en segundos. Esto ya lo hemos visto en el tema anterior. La frecuencia es la inversa. Ahora, ¿qué es lo interesante de aquí? Lo interesante es de que esto se mueve en MRU. Aquí no hay aceleración. Normalmente sí hay, pero normalmente para efectos de este tema introductorio, nuestras ondas no van a tener aceleración. Ahora, por lo tanto, velocidad es distancia entre tiempo, simple MRU. Pero la distancia es la longitud de onda, metros. El tiempo es el periodo. Y como sabes, 1 entre el periodo es la frecuencia. Entonces tenemos una bonita ecuación que la velocidad es la longitud de onda en metros y por la frecuencia en hertz. Nosotros sabemos que velocidad es distancia entre tiempo, ¿cierto? Pero ahora, como distancia por 1 entre tiempo, 1 entre tiempo es frecuencia. Y eso no lo tenemos. La frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Y eso es lo que, no te olvidar de que la frecuencia se mide en hertz. Eso es lo importante el día de hoy, aprender de esta posiblemente nueva unidad, porque no es una unidad tan común de hablar, aunque como te dije, en la industria es muy fácil de hablar de ella por las ondas de radio. No solo las ondas de radio, las de televisión también, las de internet también, o sea, ustedes para conectarse a internet, para usar la televisión, para usar la radio. En la radio se nota mucho más, porque la radio tiene una frecuencia específica, ¿no? Por ejemplo, la estación 95.5 FM es 95.5 megahertz, ¿no? Esa es su frecuencia específica. Si tú con tu celular o con tu radio, si tienes una radio, o etcétera, te conectas a esa frecuencia, pues vas a escuchar lo que ellos están transmitiendo en esa frecuencia. La radio ha pagado un derecho para que sea exclusivo de ellos. Nadie puede usar esa frecuencia. Si alguien usa esa frecuencia es un delito y bueno, es multable y todo lo demás, ¿no? Ahora, esta onda tiene su forma. Como la del tema anterior tenía su forma matemática, esta es la fórmula matemática de esto. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Esta parte interna, la parte interna del seno. Aquí yo te puedo colocar cualquier cosa, aquí te puedo colocar 3pi, 4pi, lo que sea. Lo primero que tú tienes que hacer es factorizar el 2pi. Factorizas el 2pi y lo que queda dentro, mira, aquí hay dos ecuaciones, tiempo y x, porque es una función, ya meterme con qué específicamente es esta función, eso es lo que no quiero, ya eso ya es matemática avanzada. Solo quiero que ustedes sepan identificar de que hay un tiempo y hay una posición, una combinación de estos. Por eso el tiempo es dividido entre el periodo y la posición es dividida entre la longitud de onda. Entonces tú vas a igualar, comparar, igualamos, el más menos no me interesa, si hay un más o un menos es la misma cuestión. Y listo. Eso es lo que vamos a identificar en las ecuaciones cuando tengamos esta forma. La gran mayoría de problemas va a ser de este estilo. Y también vamos a utilizar esta formulita de acá para yo determinar la rapidez con la que se propaga una onda a través de una cuerda, pues la cuerda va a tener una tensión. Y este mu es lo que llamaríamos densidad lineal, que se mide en kilogramos por metro. Básicamente va a ser los kilos que te den entre los metros. Y listo, con eso ya podemos ir a los problemas. Vayamos, problema número 1. ¿Así te voy a preguntar? Sí. No te voy a preguntar muchas cosas, la verdad. Va a ser muy sencillo, pero tienes que atender la clase. Lo interesante de este tema y el tema pasado es que aquel alumno que no ha atendido clase, que quiere leer el libro y entender las fórmulas, va a entender muy poco o nada, porque
La teoría es muy compleja, si quieres entender muy en detalle, pues ya tienes que ir a la universidad. Aquí solamente te mostramos como una pequeña introducción, como los títulos para que cuando vayas a la universidad, si eliges una carrera de ingeniería, claro está, y algún día hayas escuchado, alguna vez escuché longitud de onda, ya no es algo nuevo para mí, ya sé que son los hertz, no, no es algo nuevo para mí, ya escuché los megahertz, ya sé que las ondas de radio pagan o pagan un derecho específico por usar esa frecuencia, ya sé de la longitud de onda, y en la universidad te explicarán más detalles matemáticos. Aquí solo es una pequeña introducción. Bueno, fórmula, velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. En este caso, la velocidad es 1500. La longitud de onda, 7,5 o 15 entre 2, ¿cierto? Todos sabemos de que 7,5 es 15 entre 2. Por la frecuencia, hallar la frecuencia. Bueno, hallemos la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? Pues bueno, esto se va quinceava, 100, el 2 a multiplicar, la frecuencia es 200, la unidad es hertz, una frecuencia muy baja, pero es interesante. Por ejemplo, miren, les había yo hablado de que la frecuencia FM se mueve en los megahertz, o sea, si tú hablas de la estación 92,5, 92.5, 95.5, 89 punto tantos, es megahertz. Ahora, todos se mueven a este nivel tan grande, ¿no? Por ejemplo, la electricidad que nosotros usamos en el Perú, toda la electricidad que nosotros usamos tiene su frecuencia. Y este es de 60 Hz, chiquitita. Si tú comparas 60 Hz entre esto, que es 92, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Hz. Esto es para telecomunicaciones y esto es para electricidad. Por ejemplo, en el país chileno usan 50 Hz. En los Estados Unidos creo que usan 50 Hz también. No, 60 creo. Eso va variando dependiendo de la zona. Entonces, los Hertz no solo sirven para telecomunicaciones, también sirven, en realidad es para todo lo que son ondas. Y como te había comentado, casi todos son ondas, sobre todo cuando hablamos de electricidad. Hablamos de electricidad, hablamos de telecomunicaciones, son ondas eléctricas que se mueven, bueno, son ondas mecánicas que se están moviendo. Y bueno, la 1 son parte de los impares que están en el video anterior, no están aquí. Aquí el problema 2 es el primer problema. Bueno, veamos por acá. El problema 4. Me dicen, se tensa una cuerda en su cuarto armónico con una frecuencia de 40 Hz. Si la cuerda es de 0,5 kilogramos por longitud, tiene una longitud de 2 metros, ¿cuál es el modo de la tensión de la cuerda N? Bueno, aplicamos esto de aquí, aplicamos esta pequeña formulita. A mí me dicen hallar de la cuerda, la longitud de, hallamos de aquí. Voy a subrayar los problemas que te voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, este sí o sí te voy a preguntar, es reemplazo directo. El problema 4 no te voy a preguntar, pero vamos a resolverlo igual. Cuando hablemos del mu, el mu va a ser igual, se mide en kilogramos por metro. Ya te lo dan de dato, 0,05. O, si quieres, 5 entre 100, ¿cierto? 0,05 es 5 entre 100. Ya está. Y tiene una longitud. La longitud es de 2 metros. Y tiene una frecuencia. La frecuencia de 40 Hz. Aquí te preguntan cuál es el modo de tensión de la cuerda. Si te das cuenta, ¿qué me falta? Me falta hallar la velocidad. Pero la velocidad puede salir de este dato. Ahora, ¿qué es esto de cuarto armónico? Estos son distractores, ¿ya? Pero eso es un poquito interesante hablar de ese tema, pero vamos a dejarlo de ahí. Solamente por aquí manejemos de que la velocidad es la longitud o la longitud de onda por la frecuencia. O sea, nuestra velocidad va a ser la multiplicación de estos dos. 20. 2 por 40, 80. Reemplacemos aquí. 80 es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre 5 100 avos.
Elevamos al cuadrado todo para que se vaya eso. La tensión. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Elevamos al cuadrado. 80 al cuadrado. 6.400. Igual a tensión entre 5 100 avos, ¿no? El 5 100 avos va a multiplicar todo esto viene aquí a multiplicar. Y me queda finalmente que mi tensión, voy a preguntar algo parecido a esto ya, pero con otra estructura que ahorita lo vamos a ver. Por 50 100. Listo. 100 ava, 100 ava. 20 se lleva 2, 32. 320 newtons. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora por acá. El siguiente problema está resuelto básicamente. Me dicen, determinar la rapidez en metros por segundo y la longitud de una onda transversal que se propague. Y tiene esta ecuación. Esta ecuación es, eso es lo que a mí me interesa, que estas ecuaciones son no amigables, por no decir otra palabra. No son amigables, o sea, son un poquito feas. Son feas en realidad, porque el estudiante ve esto y primero recién está aprendiendo qué es un seno, que es cateto opuesto, tripotenuso, y de pronto le ponen no le ponen un ángulo, le ponen una función, porque uno está acostumbrado a ver, oye, seno de 20, ya que, bueno, ya seno de 30, qué bonito, ya un medio, qué bonito, pero ¿qué es esto? Esto es una función del seno, que sé que eso no tenga explicado en trigonometría, por eso estoy hablando aquí un poquito de esto. La función seno es así, de esta forma. Eso es la función seno. Pero ¿cómo es eso posible? Por ejemplo, si yo te digo y igual a x, es esto, ¿cierto? Si yo te digo y igual a x al cuadrado, es esto. Pues si yo te digo y igual a seno de x, es esta la función. ¿Ok? Es una función. Ahora, si ya reemplazas los valores, ya nos podríamos hacer toda una clase de trigonometría. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá? Cuando tienes esta forma, lo primero que debes de hacer es factorizar el 2pi. Ese es tu objetivo tu primer objetivo. Y por si acaso, este problema sí viene, ¿no? Aquí voy a poner los amarillitos, los que sí o sí van a venir, este sí viene el día de hoy, en tu examen final y todo lo demás viene. Obviamente no igualito, voy a cambiar todos los datos, pero la misma estructura, porque me parece muy sencillo y lo más interesante es que si no has estado en clase, si no has atendido clase, no lo vas a poder hacer. Factoriza el 2pi, ¿ok? Olvídate de todo y factoriza el 2pi. Te queda seno de, factorizamos el 2pi. Estoy seguro que todos saben factorizar, eso sí ya no debería haber ningún problema. Aquí me queda x menos 3 medios de t. Esa es simple factorización. Ahí espero no haya ninguna duda en eso. Factorizando el 2pi, ¿no? Si de acá sacas 2pi, queda solo x. Si de acá tú sacas 2pi, queda aquí 3 medios, ¿cierto? Sacando el pi, a 3 yo le quito 2, pues es 3 medios, o sea, dividir entre 2. Ya está. Esa es la factorización y eso es lo único, quizás lo más complicado de aquí. El 0.2 queda ahí, el 0.2 no me interesa mucho, ya sabemos que es la amplitud de la onda, pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora, a mí lo que me interesa es que tenga esta forma, mira, el que acompaña el x es muy sencillo, mira, vamos a jalar esta ecuación de acá, que es un poquito más bonita, me parece. Un poquito más bonita. Hagamos esta ecuación de acá y la traemos por acá para que veas la semejanza. Una vez que tú has factorizado, compares con esto de aquí. La amplitud es 0.2. A mí no me preguntan la amplitud, a mí me preguntan determinar la rapidez y la longitud de onda. O sea, la velocidad, la longitud de onda que se propaga una cuerda. Bueno, de la longitud de onda y la rapidez, aquí tú vas a tener, yo voy a tener, mira, el que acompaña a x es la longitud de onda, la inversa. O sea, yo digo 1, mira, que acompaña a x, lógico, ¿no? X distancia, tiene que ir con longitud de onda. 1 entre la longitud de onda, no te importa el signo no importa, si esto sea menos, más, no importa. ¿Por qué? Porque ese porque ya no lo puedo responder ahorita, porque eso sí ya nos metemos ya con funciones senos, cosenos, que todavía no lo manejan. Y bueno, así que eso no me meto por el momento, olvídense de los signos, no importa. Si aquí yo les pongo ambos menos, es lo mismo, no importa. ¿Ok?
Bueno, solo me importa el que acompaña X, en este caso el que acompaña X es 1 entre la longitud de onda. Y eso va a ser igual a el que acompaña X, 1. Si tú no has factorizado el 2pi, estás perdido, porque puedes pensar, y el que acompaña X, 2pi. Y si no has atendido la clase, estás aún más perdido porque no entiendes qué es esto, ¿cierto? No es una ecuación tan amigable. Bueno, aquí rápidamente longitud de onda vale 1, ¿no? Vas a multiplicar, a dividir como tú quieras, 1 metro. Ya está la longitud de onda. Ahora, el otro caso, ¿quién acompaña a T? 3 medios. ¿Y quién acompaña a T? 1 entre el periodo. 1 entre el periodo es igual a 3 medios. Y ya está. ¿Cuánto vale el periodo? De aquí el periodo vale 2 tercios, ¿no? 2 tercios de segundo. ¿Ya respondí todo? Parece que no, porque me dicen, primero, al determinar la rapidez, todavía no hemos ido a la rapidez, determinar la longitud de onda. La longitud de onda vale 1 metro. ¿Y la rapidez cuánto vale? Pues bueno, la rapidez, velocidad es longitud de onda, 1, entre el periodo, ¿no? Distancia entre el tiempo, entre 2 tercios. 1 entre 2 tercios, 3 medios. 3 medios de metro por segundo. Acabó nuestro problema, eso es todo. ¿Ok? Muy sencillo. Pues sí, la verdad es que no es nada complicado. Lo único que tienes que hacer es factorizar el 2pi. Eso es lo único que tienes que hacer. Factorizas el 2pi y ves, ¿quién acompaña a T? 1 sobre el periodo. ¿Quién acompaña a X? 1 sobre longitud de onda. Y ahí hay las dos cosas. Una vez que tú tienes el periodo y la longitud de onda, puedes obtener la frecuencia. La frecuencia es 1 entre el periodo. La frecuencia es 3 medios de Hertz, por si acaso. Por si en algún otro problema te preguntase la frecuencia. La frecuencia es 3 medios de Hertz. Porque eso es 1 sobre el periodo. Esa es la definición de frecuencia. ¿Quieres hallar el periodo? La inversa de la frecuencia. ¿Quieres hallar la velocidad? La longitud de onda entre el periodo o la longitud de onda por la frecuencia, simple en RU. Eso es lo que me interesa a mí, que aprendas ese jueguito de palabras con ecuaciones que ya conocías, en ecuaciones totalmente interesantes, por no decirlo más. Porque esto de acá sí no te voy a explicar de dónde sale. No te voy a explicar cómo se forma el seno, el T entre T, eso no. Eso ya es universidad inclusive. Así que eso dejémoslo por ahí. Solo te estoy presentando el título, la máscara, y para que puedas ver, es como que te estuviese mostrando un tráiler de una película. Si quieres ver la película completa, pues inscríbete en una universidad, en una carrera de ingeniería, y ahí recién verás muy al detalle esto, que es muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Sobre todo, eso está muy relacionado con las ingenierías de telecomunicaciones, la electrónica, la mecatrónica, la electricidad, la electrónica, y la industrial, todas las ingenierías relacionadas a lo que son las, no son todas, por ejemplo, la civil también se ve un poco de eso, porque como te había mostrado el caso interesante del puente que se puede caer, hay casos, hay historias en los cuales un puente bien construido, con buenos materiales, se cae de la nada, porque las ondas del viento chocan con las ondas de la onda, entran en resonancia, que son conceptos que no te voy a explicar, no te preocupes, y al final se cae. Eso es porque está mal diseñado, ¿no? Y un civil también ve esto. Si te interesan mucho estos temas, pues te inscribes en esos cursos, eliges esas carreras. Bueno, veamos por acá. Problema 8, que está resuelto, ¿sí? Así que no tenemos mucho que hacer. Solamente recordarnos de que mu es la masa entre la longitud. Esto es densidad lineal, se le llama, ¿ya? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí vemos los valores, mira, te dan la masa, sí, te dan la longitud, sí. Entonces el mu es 1 entre 30, 1 entre 18, ¿cierto? O bueno, vamos a colocarlo mejor así. Masa, 2, 36. Mitad, mitad, 1 entre 18. Ahí está. ¿Okay? Ese es mi mu. Kilogramos sobre metros. Bueno, ahora reemplazamos en mi fórmula. La fórmula es esta. Voy a elevarlo al cuadrado. La velocidad al cuadrado, 6 al cuadrado, 36, ¿cierto? 6 al cuadrado, 36. Igual la tensión que no conozco. Entre mu. Mu entre 1 sobre 18. El 1 sobre 18 pasa a multiplicar. Bien. 36 por 1 entre 18, 2. La tensión de la cuerda es 2 newtons. ¿Cuál es el problema? Cualquiera de las dos soluciones es la misma, por si acaso, solamente he operado un poquito más rápido matemáticamente, o como prefieras, la verdad. Ya está. Esa es la respuesta. Acabo el problema. Esto sí viene. Esto sí viene el día de hoy. Esto sí te voy a preguntar
Cambio de datos, obviamente, todo lo demás. Creo que hasta un par de veces. Para que le des al cuadrado, o sea, que multipliques por la inversa. Bueno, hagas tus operaciones matemáticas básicas. Vayamos con este problema. Ahí no hay nada que copiar, por si acaso, está resuelto. Esto si quieres no lo copies, si quieres dices chao. No hay nada que copiar. Bueno, veamos por acá. Una cuerda sometida a una tensión cuyo modo te da la tensión. Entonces vemos que eso trae el problema anterior. Genera ondas armónicas de 10 metros de amplitud y 10 pi radianes de número de onda. Ya, te están dando el número de onda. El concepto de número de onda, aquí algún atisbo te dan, algún detalle te dan qué cosa es el número de onda. El número de onda tiene que ver con esto de aquí. Veamos por acá, miren. Pero ese problema, como nos dan un concepto en el cual tengo que explicarles algo adicional, no viene el caso ahorita. Desgraciadamente también lo vamos a obviar, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí porque te está hablando de un concepto que no les voy a preguntar. Aquí el problema es que tiene muchos conceptos y bueno, ese sí lo voy a dejar de lado, así que eso también dejémoslo de lado, pero vamos a hacer algunas cositas, ya no lo vamos a dejar en blanco. Bueno, primero pues decimos la tensión vale 50, ¿no? A ver por acá. La tensión es igual a 50 newtons. Generan ondas armónicas de amplitud, o sea, esta es la amplitud. La amplitud viene de la fórmula de 10 metros. Esto no es longitud de onda. Y nos dan el número de onda. El número de onda es 10 pi radianes por metro. Es el número de onda. Hallar la energía producida por la longitud que transporta dicha cuerda. Sí, pues aquí hay formulitas que no están explicadas, si no te voy a preguntar. Vamos a dejarlo, eso solamente copia y déjalo ahí. Bueno, vamos a ir por acá. Me piden a mí hallar la potencia media que debe tener un oscilador 60 Hz para establecer ondas armónicas de 0.5 centímetros de amplitud o una cuerda sometida a una fuerza de tensión de módulo tantos. La potencia media que debe tener un oscilador 60 Hz para establecer ondas armónicas de 0.5 centímetros de amplitud y te están dando, esto es el mu, ¿no? Esto de aquí, lo que es kilogramos entre metros, aunque aquí no está en la misma unidad, podemos transformarlo, pero tiene que ver con eso. Te están dando la longitud, te están dando la longitud para hacer ondas armónicas de esta longitud, 0,5. Te están dando la frecuencia, 60 Hz. Te están dando la tensión de 8 newtons. Me están pidiendo hallar aproximadamente la potencia media que debe tener un oscilador para establecer esta longitud de onda. Ya. Listo, esto también dejemos ahí también. Aquí hay problemas que no hay fórmula, o sea, no quiero explicarles más fórmulas de las que ya tienen, porque no lo voy a preguntar. Así que copien esos datos y dejen play. Cierto estudiante genera ondas en el extremo de una cuerda con una frecuencia de 4 Hz. Se nota que las ondas avanzan con una rapidez de 12 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud de estas ondas y a qué distancia entre la primera y la novena cresta? Y esto, bueno, voy a preguntar algo parecido, ¿ya? Aunque no, esto de aquí no es muy complejo, ¿ya? Miren, ese es el problema. Un estudiante genera ondas en el extremo de una cuerda. O sea, vas a tener por aquí. Esa es una cuerda. Y él va a generar este tipo de ondas, ¿ya? Algo así. Una cresta, dos crestas, tres crestas, cuatro crestas. Ya, ahí está. Genera ondas con una frecuencia de 4 Hz. O sea, la frecuencia, ya tengo el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia, o sea, un cuarto. O sea, para ir desde este punto, o vamos a ir desde el punto más alto ya, desde este punto, vamos a desplazarlo mejor un poquito. Ahí.
Para ir desde el punto más alto, el punto más alto se demora un cuarto de segundo. De aquí hasta aquí se demora un cuarto de segundo. Porque esa es la frecuencia. De cuánto en cuánto se demora ir del punto más alto al punto más alto. De aquí a aquí también se demora un cuarto de segundo. De aquí hasta aquí también se demora un cuarto de segundo. Y de aquí hasta este punto de aquí también se demora un cuarto de segundo. ¿Ok? De este punto hasta este punto. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Me dicen, se nota que estas ondas avanzan con una rapidez de 12 metros por segundo. Yo sé que la rapidez, la velocidad, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Reemplazamos la velocidad de 12, la longitud de onda no la conozco, y la frecuencia 4 Hz. Entonces la longitud de onda es 3, ¿cierto? La longitud de onda, 3 metros. O sea, la longitud de esta onda, esto de aquí vale 3 metros, esto de aquí vale 3 metros, esto de aquí vale 3 metros, y el otro también. Me piden, ¿cuál es la longitud de estas ondas? Bueno, la longitud de onda 3 metros, ya está. Ya está. ¿Y qué distancia habría entre la primera y la novena cresta? Bueno, esta es la primera cresta, esta es la segunda cresta, esta es la tercera cresta. Por ejemplo, entre la primera y la segunda hay 3 metros. Entre la primera y la tercera hay 6 metros. Entonces, entre la primera y la novena cresta, como ves, si es 3, 2 por 3. Si es 2, 3 por 1. Si es 4, 3 por 3. Si es 9, 3 por 8, ¿no? Porque entre 1 y 9 hay 8 espacios. Por eso es 3 por 8, o sea, hay 24 metros. Esa es la distancia entre la primera y la novena cresta. No les voy a preguntar esto de crestas, pero sí les voy a preguntar, a calcular, hay un gráfico les voy a dar y ustedes identificar cuál es la longitud de onda, cuál es esto, que está resuelto en los problemas impares, que hoy día vamos a resolverlo de un poquito, ¿ya? Y bueno, finalmente este problema, que es aplicación directa, o sea, en otras palabras, sí les voy a preguntar un problema parecido a esto, aunque igual. Este de acá. Hasta ahí ya tenemos los problemas 1, 2, 3, 4. A esos problemas son muy parecidos. De alguno de ellos voy a repetir más o menos la misma estructura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, en la 16, es reemplazo directo. Nos dicen una potencia de 100 watts, que no lo voy a preguntar la verdad, pero bueno, ahí está. Una potencia de 100 watts, de 100 kilowatts. 100 kilowatts. Entonces, 100 kilowatts es lo mismo que 100. Kilo es 3 ceros. Entre 4pi por el radio al cuadrado. Esto es el radio, la distancia de 400, 400 por 400. Y ahí tenemos la intensidad de la emisión, ¿no? Operamos un poquito. Por aquí se van 3 ceros, 5 ceros. Aquí hay 3, 4, me falta un 0, entonces se queda el 10 ahí. Porque 4 ceros, aquí hay 4 ceros. Mitad, 5. Mitad, 2. Acá tenemos 8. 8, 32. Entonces tendríamos aquí 5 sobre 32 pi w sobre metros cuadrados. Y listo.